que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y sale el sol, es un nuevo día, le cantaré hoy otra vez. Y venga lo que venga, confiaré en él. Y alabaré hasta el anochecer. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Tan amoroso y tan paciente, con tal grandeza en su corazón, por su bondad le seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y en ese día, cuando mis fuerzas se acaben y se acerque el fin, siempre cantaré de su amor en mí. 10,000 edades y la eternidad. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Cuando esté allí contigo, día feliz sé que será, con el coro de los cielos, cerca del mar de cristal. Tú al pensar no sé si puedo, en la presencia de mi Dios, con los santos redimidos, cantaremos a una voz gloria y honra. Digno es el Señor, gloria y honra. Digno es el Señor. No existen las palabras para explicar tu majestad.
la muerte se somete a tu gloria y potestad, pues tú eres Dios y a tu gloria daremos honra y loor. En tu presencia para siempre moraremos en tu amor. Gloria y honra, digno es el Señor. Gloria y honra, digno es el Señor. Señor, gloria y honra, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names.
He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos, familiares que están sintonizando su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Jorge Pérez, con su programa radial que tenemos en esta tarde, hermanos. Vamos a estar hablando de la palabra de nuestro Dios. Y quiero hablar con ustedes, hermanos, sobre Naamán. Y le hemos titulado, hermanos, 5 enfermedades que Naamán tenía. Y queremos, hermanos, reflexionar en la parte final de la historia de Naamán, el gran general de Siria, el cual estaba enfermo de lepra, cuando fue a buscar al profeta Eliseo para que lo sanara de su enfermedad. En esta parte de la historia, hermanos, podemos darnos cuenta que aparte de su lepra, de su enfermedad que tenía físicamente, Naamán tenía otras enfermedades más, pero no eran en su piel, sino que las otras enfermedades que él tenía eran en su corazón. Y queremos ver, hermanos, y reflexionar en estas otras cosas, en estas otras enfermedades que tenía Naamán aparte de su lepra. Nos daremos cuenta que muchos de nosotros también o tal vez nos podamos identificar con alguna de ellas. En nuestra vida, las mismas enfermedades que Naamán padecía. Primeramente, hermanos, la primera enfermedad de Naamán era la lepra.
La lepra era un símbolo de pecado en la vida del hombre, pues así como la lepra avanza en la piel, así el pecado va contaminando poco a poco nuestra alma y nuestro corazón. Al igual que la lepra, el enfermo no puede curarse por sí mismo. El pecado no lo podemos curar ninguno de nosotros. Por eso Naamán buscó ayuda para ser sanado de su lepra por el profeta Eliseo. La lepra, hermanos, llevaba a las personas a la muerte, así como también el pecado lleva a las personas a la condenación eterna. Dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Entonces, esa muerte, hermano, nos va a llevar a una condenación eterna a consecuencia o causa de nuestro pecado. Y esta era la enfermedad que Naamán tenía, que era la lepra, una enfermedad, hermano, que era incurable. Para la lepra, hermanos, de nuestra vida, no hay nadie más que nos pueda limpiar que no sea nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la primera carta a Juan, si gustan acompañarme con sus Biblias, a la primera carta de Juan, capítulo 1. Y vamos a ver, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios nos tiene que decir en este pasaje. Dice así, primera carta a Juan, capítulo 1 y versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se fijan lo que está diciendo? Nos está diciendo, hermanos, claramente que la única persona que nos puede limpiar de nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice ahí claramente, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos salva de la condenación eterna por causa de nuestro pecado. Juan, capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Fíjense claramente lo que dice la palabra de nuestro Dios. El libro de Juan, capítulo 10 y versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, de acuerdo a la primera carta a Juan, que nos hace mención sobre que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y de acuerdo ahora aquí mismo en el Evangelio de Juan, dice que nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que está hablando, hermanos, y nos está diciendo que Él nos da vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás. Pero sobre todo nos dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, esta era la primera enfermedad que tenía Naamán. La segunda enfermedad que padecía Naamán era su mal carácter. Su mal carácter. Su mal carácter, hermanos. Y fíjense lo que dice la segunda carta a los Reyes. La segunda carta a los Reyes, capítulo 5, la segunda carta a los Reyes, capítulo 5, y versículos 9 al versículo 11. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió
un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjense lo que estaba pasando, hermano. ¿Cómo era el carácter de Naamán aquí? ¿Era un carácter bueno? ¿Era un carácter malo? ¿Un carácter posesivo? ¿Un carácter, hermanos, enojado? Porque nos está diciendo aquí que en el versículo 10 dice que Eliseo había enviado un mensajero y le iba a dar este mensaje: que fuera y se lavara 7 veces en el Jordán, y que iba a ser sanado, iba a quedar restablecida su piel una vez más de esa enfermedad. Y en vez de que Naamán la tomara de otra forma, dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 11, que Naamán se fue enojado. Fíjese el carácter que tomó Naamán en vez de obedecer, en vez de hacer caso. Se fue enojado. Cuando el profeta Eliseo, hermanos, mandó a decir esto, que se lavara, vemos el tipo de coraje, el tipo de enojo que traía Eliseo. Él preferiría, hermanos, que hubiera salido Eliseo a poner sobre él su mano, no que le mandara a él hacer algo. ¿Cómo? Si él era una persona importante, ¿cómo iba a ser posible que alguien más le diera órdenes? Pero vemos, hermanos, que el carácter de él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez nos podemos identificar con esta enfermedad que Naamán tenía? Cuando las cosas no se hicieron como él quería, hermanos, o como él pensaba, salió su otra enfermedad, el enojo, el mal carácter. Muchos de nosotros tenemos la misma enfermedad que Naamán. Cuando las cosas no salen bien, nosotros nos enojamos, nuestro mal carácter, aparece el otro yo, aparece en mí. Pero fíjense lo que dice Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 14. El libro de Proverbios, capítulo 14. Y versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Fíjense el consejo que nos está dando Salomón con estas palabras. Dice que el que fácilmente se enoja va a hacer muchas cosas malas, va a traer locuras. Pero luego te dice, y el hombre perverso será aborrecido. Muchas ocasiones, hermanos, por causa de nuestro mal carácter, somos aborrecidos. Podemos cometer muchas locuras por nuestro enojo y ese mal carácter que tenemos. Por nuestro enojo y mal carácter, hermanos, ofendemos con nuestras palabras también. Proverbios capítulo 12, versículo 18. El libro de Proverbios capítulo 12 y versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense lo que está diciendo la primera parte. Hay hombres cuyas palabras son como golpes.
muchas ocasiones vemos claramente, hermanos, que aquellas palabras que nosotros podamos decir o hacer, podemos ofender a las personas que más queremos. Podemos ofender, hermanos, también a nuestras hermanas, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros familiares. Y ha habido también casos, hermanos, que no solamente el hombre hace esto, sino que también la mujer, por su mal carácter, por su enojo, tal vez por su rabia, ofenden con palabras a personas. Por eso, hermanos, por nuestro mal carácter, cometemos muchos pecados. Cometemos, hermanos, violencia contra nuestra propia familia. Empezamos a blasfemar contra el Señor, contra la iglesia, contra los predicadores y con muchas personas más. Proverbios capítulo 29. Ahí mismo donde estamos, nomás de unas cuantas páginas adelante, al capítulo 29. Y versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Quiero preguntarte a ti, mi hermano, mi hermana, amigo, que nos estás sintonizando a esta hora. ¿Te estás identificando tú con esa enfermedad como Naamán o no? Si no, dale gracias a Dios y sigue pidiendo a Dios por su dirección. Sigue pidiendo a Dios que te dé la sabiduría adecuada para hacer su voluntad y no caer en ese pecado. La tercera enfermedad que tenía Naamán era la impaciencia. La impaciencia. Y Naamán decía para sí mismo en la segunda carta de Reyes capítulo 5 y versículo 11: saldrá él luego. Naamán quería ser atendido rápidamente porque él era el general. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, amigos, familiar, que nos estás escuchando, que nos estás sintonizando a esta hora en alimento espiritual al mediodía? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez somos iguales de impacientes como Naamán? Somos tal vez impacientes en nuestro trabajo. Somos tal vez impacientes, hermanos, con nuestra familia. Somos impacientes tal vez, hermanos, con nuestros hijos. Y queremos muchas ocasiones ser como Naamán, que se haga todo rápidamente. Y qué triste cuando pasa eso. Lastimosamente, hermanos, esa enfermedad muchos cristianos la padecemos también. Pues somos impacientes para con Dios. Queremos que Él obre en el tiempo que nosotros queremos. Y los tiempos de Dios, recuerda, hermanos, no son nuestros tiempos. Debemos reflexionar, debemos ser pacientes para que pueda Dios obrar en el tiempo perfecto de Él en nosotros. Muchos cristianos le ponemos hora y fecha a Dios para que Él obre un milagro en nuestras vidas. Dios quiere enseñarnos, hermanos, en los problemas de nuestra vida, dos cosas muy importantes. Número 1, a esperar en Él con paciencia. Fíjense lo que dice Salmos, capítulo 40. El libro de los Salmos, capítulo 40.
Y versículo 1. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjense lo que estaba diciendo David. Y este es, hermanos, una de las cosas que Dios quiere enseñarnos claramente, de ser pacientes, pero no ser impacientes. Y la segunda cosa que Él nos quiere enseñar, hermanos, es la siguiente: a reconocer que Dios, para obrar en la vida de una persona, no ve relojes ni calendarios, sino corazones humildes. Salmos capítulo 138. Salmos capítulo 138 y versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Esta es, hermanos, lo que Dios quiere. Número 1, que seamos pacientes. Y número 2, como dice aquí, quiere corazones humildes. Porque si somos altivos, si somos, hermanos, desesperados, entonces dice la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a David, que aquellos los mira de lejos. Los mira de lejos, hermanos. ¿Y cómo le gustaría a usted que lo viera? ¿Que lo viera de cercas? ¿O que lo esté viendo así de retiradito? Porque esta era la enfermedad que tenía Naamán. Una enfermedad de impaciencia. La siguiente enfermedad, hermanos, que podemos ver y notar claramente aquí, era la enfermedad de la incredulidad. Vayamos a la segunda carta a Reyes. Segunda carta a Reyes, capítulo 5. Y versículo 11. Fíjense lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo en este pasaje. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Fíjense, hermanos, lo que nos está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios. Nos está diciendo, hermanos, que Naamán quería recibir un milagro de parte del Dios de Israel, de Eliseo, porque no era su Dios. Él no creía en Dios. Él no creía en el Dios que Eliseo creía, pero quería ser sanado por él. Pero la pregunta, hermanos, que quiero hacer en esta tarde, en estos momentos, es: ¿cuántas personas y aún cristianos piden oración de otras personas porque ellos no tienen fe que Dios escucha sus oraciones? ¿Cuántas personas como cristianos habrá, hermanos, en nuestro día que no tienen fe que Dios puede escuchar sus oraciones? ¿Cuántos cristianos, hermanos, viven de la fe de otros porque Dios no es su Dios? Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que creer tú primeramente. No vivas solamente de la fe de los demás. Tú tienes que tener fe en el poder de nuestro Dios. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Allá en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 11.
El libro de Juan capítulo 11 y versículo 40. Versículo 40, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios ahí? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Y por qué, hermanos, no creer en ello? Si queremos ver claramente la gloria de nuestro Dios, debemos aprender, hermanos, a creer primeramente. Y debemos tener fe en el poder de nuestro Dios. Y esa era lo que no tenía Naamán. Tenía esa enfermedad de la incredulidad. Tal vez se está identificando usted, mi hermano, mi hermana, amigo que nos está sintonizando. Y la quinta enfermedad. Y la última enfermedad, hermanos, que padecía Naamán, era la enfermedad de la soberbia. Segunda carta a Reyes. La segunda carta a Reyes, capítulo 5. Segunda carta a Reyes, capítulo 5, donde hemos iniciado nuestro tema. Versículo 2, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios ahí? Segunda carta a Reyes, capítulo 5 y versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Fíjense, hermanos, cómo se fue. Una vez más, la palabra de nuestro Dios nos dice que se fue enojado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente usted verdaderamente? Porque vemos que aquí Naamán era una persona soberbia. Cuando el profeta Eliseo mandó a Naamán a lavarse en el río Jordán, él se enojó porque en Siria había muchos mejores ríos que el Jordán, hermanos. Naamán era un soberbio que estaba acostumbrado a hacer lo que él decía y que los demás hicieran lo que él quería. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos que comprender que quizá lo que Dios ha prometido en nuestras vidas es porque Él está doblegando nuestra soberbia y nuestra tolerancia o nuestra altanería. Muchas veces, hermanos, el Señor tiene que meternos en su procesador. Así como las frutas, verduras se convierten en puré, así Dios nos procesa por medio de las pruebas para ablandar nuestro corazón endurecido por causa de nuestra soberbia. ¿Y qué dice usted? ¿Con la cual de estas enfermedades, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, familia, con la cual de estas enfermedades que hemos mencionado en esta tarde, en alimento espiritual al mediodía, usted se puede identificar? ¿Se está identificando tal vez con el mal carácter
la segunda enfermedad que tenía Naamán? ¿O tal vez se está identificando usted con la impaciencia? ¿O se está identificando usted con la cuarta enfermedad que tenía Naamán, que es la incredulidad? ¿O se está identificando usted con esta última enfermedad, que es la soberbia? ¿Con la cual de ellas será? En conclusión, hermanos, amigo, quizás antes menospreciabas a los cristianos. Quizás antes menospreciabas la iglesia. Quizás antes menospreciabas la casa de Dios. Pero tal vez hoy tú te has dado cuenta que son tu única alternativa. No expreses más. Doblega hoy tu vida al Señor para que Él te exalte. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con toda mi alma, porque me has dado, mi Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay. Fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is awesome. He reigns from heaven above with wisdom, power, and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Now when he rolled up his sleeves, he wasn't putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps, lightning in his fist. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very soon, and so you better be believing. Our God is an awesome God. Yes, we know that he's awesome. And he reigns with power and wisdom. Our God is an awesome God. And we know that he's awesome. And he reigns with power and wisdom. Now when the sky was starless in the void of the night, Our God is an awesome God. he spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. The judgment and wrath he poured out on
Sodom, His mercy and grace He gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Yes, we know that He's awesome. And He reigns with power and wisdom. Our God is an awesome God. And we know that He's awesome. And He reigns with power and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes, we know that He's awesome. And He reigns with power and wisdom. Our God is an awesome God. And we know that He's awesome. And He reigns with power and wisdom.